Madrid aprieta. El curro, el ruido, las normas. A Fernando le va grande el asfalto. Por eso cada vez que puede, se larga. Pilla el coche, pilla su rifle Ruger American Generation. Sube al norte y cambia semáforos por robles. El claxon por el ladrido de un corzo. Y el jefe por el silencio. Aquí, nadie te dice cómo tienes que vivir. Aquí mandan las piernas, el pulso, la resistencia. Y si te pasas de listo, el monte te pone en tu sitio. Fernando no busca likes. Busca corzos. Y si no hay, también le vale. Porque hay algo que no se ve, algo que no se cuelga en la pared, pero se queda dentro. Este no es un vídeo de trofeos. Es una historia de decisiones. De dejar pasar lo fácil. De decir, hoy no. Y de un corzo que solo se muestra cuando ya has aprendido a merecerlo. La caza fácil es para Instagram. La de verdad para locos con ropa vieja y rasgada. La diferencia entre el éxito y el fracaso es una bala bien colocada. Pues bueno, yo soy Fernando Álvarez Sotomayor. Evidentemente empecé a ir de caza con mi padre. Mi padre, bueno, ha sido el creador y director de Jara y Sedal. No es porque sea mi padre. Yo no he conocido a una persona igual que mi padre en cuanto a conocimiento del monte, saber disparar, no sé. A mí me parece pues algo a lo que nunca voy a llegar, ¿no? Empecé cazando con él. Y bueno, acabé dando con estas zonas porque nosotros veraneábamos en La Coruña y cuando pasamos por aquí, por estas montañas, pues siempre me atraía el paisaje y digo, joder, ¿qué habrá allí? ¿Qué habrá en esos montes? ¿Qué habrá, madre mía, qué habrá en esos robles, en esos piornales? Y poco a poco pues uno fue investigando y acabé aquí, bueno, que es lo que más me atrae. Fernando llega al coto como quien vuelve a casa, aunque su casa huela a resina, tierra húmeda y humo de hornillo. Levanta la tienda con 4 movimientos de veterano. Sabe que el corzo no espera a nadie, pero tampoco a un cazador que no duerme. Aquí no hay hotel ni desayuno continental. Hay suelo duro, saco de dormir y grillos de banda sonora. Cuando todo está listo, mete el hornillo en la mochila, se calza las botas y se cuelga su mejor aliado, el Ruger American Generation 2 Predator. Un nombre largo, sí, pero cuando aprieta el gatillo el silencio también lo es. Este bicho viene de Estados Unidos, como las pelis de vaqueros, pero aquí se gana el pan en los Pinares de León. Con su disparador Marksman Adjustable se afina como un bisturí, entre kilo y medio de presión y ¡zas! Adiós dudas. Incluye una culata sintética ergonómica con carrillera desmontable y la posibilidad de modificar su longitud a través de espaciadores. El cañón de 22 pulgadas es forjado en frío y estriado en espiral. Y el freno de boca radial, eso es como ponerle una correa al retroceso. Este rifle incorpora un nuevo seguro de 3 posiciones que permite una operación totalmente intuitiva. Simplemente empujar hacia adelante para disparar. Desplazando el seguro hacia atrás se bloquea el cerrojo, asegurando que este no se abra por error. Mientras que una posición central permite cargar y descargar el rifle de forma completamente segura. Presenta además el sistema Power Bedding, que mejora el encame y la precisión general del conjunto, utilizando 2 placas de acero en forma de V, que encajan firmemente el cajón de mecanismos en la culata, impidiendo así que haya movimientos laterales. El acabado en ceracote bronce quemado es capaz de resistir lo que le eches. Y si lo ves actuar, entiendes por qué. Cerrojo de 3 pernos, recorrido de 70 grados y un cargador de 3 balas que entra y sale con la misma soltura con la que Fernando sube un cortafuegos.
No busca likes, ya te lo dije. Busca corzos. Y si no hay, se lleva el monte metido en el pecho. Hoy toca rececho. Y dentro del pinar solo mandan el viento, los pasos medidos y el momento exacto en el que el bosque se queda sin respiración. Fernando arranca el rececho como quien se cuela en un secreto. El pinar lo recibe en silencio. Aquí, ver más allá de 100 metros es un lujo que el monte no concede. Pinos por todas partes como columnas de una catedral salvaje. Y entre ellos, sombras que podrían ser ramas, o no. Es un rececho de los que no perdonan. No hay tiempo para dudar ni para filosofías. Si aparece un corzo, lo tienes encima. Y si titubeas, estás fuera. Pero el pinar a veces esconde regalos. No los ves venir, no te avisan. Se te plantan delante como una decisión que no puedes aplazar. Fernando sigue. Paso a paso, el oído fino y la vista trabajando sin parar. ¿El corzo está o no? Pero el monte ya ha decidido cómo va a contar la historia. Por la mañana hemos visto un corzo en un pinar. Tenía un cuerno, era un corzo selectivo porque le faltaban las contras en uno de los cuernos y uno de ellos lo tenía torcido, probablemente por el choque de alguna rama, de algún árbol cuando se estaban formando los cuernos, y hemos decidido no tirarlo. Bueno, igual más abajo no llueve, que está más claruchi, parece. No está más claro, pero bueno. El monte se revuelve. Una nube se engancha en las copas. Y al rato, la lluvia entra sin pedir permiso. Es de esas que no moja fuerte, pero cala. Y la niebla, esa vieja bruja, baja del cielo y se enrosca a la altura de los ojos. No es momento de seguir cazando. Fernando lo sabe. Esto se trata de saber cuándo el monte se cierra en banda. Por la tarde la cosa pinta mucho mejor. El cielo se abre un poco, y con él la esperanza. Fernando se calza las botas aún húmedas. Pero tiene un truco para eso. Las cuelga de la ventanilla del coche. Un secador rural con aroma a gasoil y polvo de pista forestal. A falta de secadora, pues esto es lo que hay. La verdad que la mañanita ha sido húmeda y llevamos los pies un poco chof chof, así que vamos secando un poco las botas aquí con el coche. El monte huele distinto tras la lluvia. A limpio. A silencio renovado. Fernando avanza con el pulso más fino que por la mañana. Y en una ladera, entre troncos y brumas que aún no se han ido del todo, lo ve. Primero un corzo. Luego otro. Pero no es su día. O quizás sí. Saca los prismáticos Bushnell R5. Los nuevos prismáticos Bushnell R5 han sido diseñados para ofrecer una visión excepcional incluso en condiciones de luz escasa, gracias a su avanzado sistema óptico HD. Este sistema maximiza la transmisión de luz, el contraste y la resolución, proporcionando imágenes nítidas, brillantes y con un nivel de detalle sobresaliente. Equipados con prismas BAC 4 de alta calidad, recubrimiento dieléctrico y el exclusivo tratamiento PC3, estos prismáticos ofrecen una reflectividad superior, con una transmisión de luz del 92%. Las lentes totalmente multicapa y la protección Exo Barrier
garantizan un rendimiento duradero frente al agua, al aceite, el polvo y los arañazos. Además presentan una estructura robusta y ergonómica, con carcasa de goma doble y acabado en color verde Ranger. Y cuentan con protección IPX7. Completamente sellados, soportan inmersiones de hasta 91 centímetros durante 30 minutos, sin que entre humedad. Realmente cuanto más experiencia ganas no es cuando cazas al animal, sino cuando no lo cazas, porque aprendes. No ha caído el corzo, pero ha caído el día. Y eso ya es caza. Al final cazar, yo entiendo que no es matar. Hay gente que caza mucho y mata muy poco, y hay gente que mata mucho y no caza nada. Fernando madruga, y no un poco. Es de esos madrugones que duelen en los párpados. El monte aún bosteza y él ya está ahí, con la mochila a cuestas y el corazón en silencio, respirando como si no quisiera molestar. No lleva prisa, pero sí un presentimiento. Y entonces, donde menos lo espera, en un claro entre sombras pálidas como salido del mismo silencio, el corzo. No hay épica, no hay persecución, ni tampoco rececho de horas. Lleva apenas 10 minutos en el cazadero, pero cuando el monte quiere regalarte algo, hay que saber aprovechar la oportunidad. Te lo lanza y tú decides si lo atrapas o lo dejas pasar. Esta vez Fernando lo tiene claro. Es el corzo que buscaba, y es el momento. El dedo se tensa sobre el gatillo, el aire se vuelve denso y el disparo rompe el alba como un latido seco. El corzo salta, corre, se aleja con esa dignidad salvaje que tienen los animales que saben que han sido vencidos, pero no se rinden fácil. Fernando lo sigue con la mirada sin moverse, como si aún necesitara comprobar que todo ha sido real, porque a veces lo más difícil no es acertar, es creer que por fin ha pasado. Yo creo que lo he pegado. Se me ha movido un pelín al tirarlo. Hacia abajo puede ser, se me ha movido, pero he sido yo. El monte ha guardado silencio tras el disparo, pero ahora habla. Habla en gotas gruesas sobre la hierba, en ese rojo intenso que corta el verde como una cicatriz. Fernando se agacha y toca el rastro. No hay duda, el disparo ha sido limpio y la sangre generosa. El corzo ha corrido pero no lejos. Y entonces, ahí está. Míralo, ahí está. Aquí está el bicho. Joder, qué bien. El que estábamos buscando, además. Qué bien, qué bonito, joder. Tendido entre jaras como dormido por el mismo monte, con el cuerpo aún caliente y la cabeza en alto, como si incluso en la muerte, el corzo se negara a rendirse del todo. Fernando se queda quieto. No habla. No hay gritos. No hay selfies. Solo se acerca, se arrodilla y le pone la mano en el cuello, como quien despide a un viejo rival. La calidad de los corzos aquí no tiene nada que ver, por supuesto, con los corzos que pueda haber en Lerma, todo lo que pueda haber ahí en el sur de Burgos, en Soria. Es un corzo más pequeño, es un corzo de montaña. También estos últimos años, debido al gusano, yo tengo la opinión de que los trofeos también tienen una pequeña merma. También el tamaño de los cuerpos, son corzos más pequeños, pero yo diría que unos 4 o 5 kilos menos que un corzo que pudiera haber en Burgos. El corzo está ahí, cazado con respeto y con todo en regla. O eso pensaba Fernando. Pero ahora llega la otra parte de la caza, el papel. Aunque ya no es papel, ahora es digital. Nuevo sistema de precinto en Castilla-León. Con la aplicación, con geolocalización, con foto, con cobertura. Y claro, ¿qué falta en medio del monte?
Exacto, la cobertura. Es una de las fallas que veo yo a no tener precinto físico, porque ahora mismo hacíamos así, clac, le poníamos el precinto y ya estaba, y ahora mismo me la estoy jugando con un animal abatido. Fernando saca el móvil. Ni una raya. Solo el silencio y el canto de un pinzón que por supuesto no necesita 4G. Con la confusión inicial, Fernando no tiene muy claro lo que debe hacer. Por fin, una rayita tímida que permite llamar al gestor. Es que el problema es que en el lugar donde estaba no había cobertura. Da igual, porque esa foto va a ir georreferenciada. Entonces, cuando recuperes cobertura, te va a quedar vinculada a la ubicación. Venga, hasta ahora. Si tienes algún problema, vuelves a llamarlo. Venga, gracias. Hasta luego. Ahora. Mira, aquí tenemos una garrapata que la acabamos de coger del corzo. Esto probablemente sea el animal más peligroso que hay en España, ni jabalís, ni lobos, ni osos. Ya nos lo vamos a quitar porque no quiero que me pique, porque la gente cree que hace falta que se te enganche. Y con que te pique vale. El corzo ya está precintado. El sol ha subido y con él la satisfacción callada del que ha hecho bien las cosas. Fernando entonces repasa su equipo como quien acaricia una vieja guitarra tras un buen solo. El Ruger American Generation 2 Predator no ha fallado. Preciso, robusto y ligero. Un rifle nacido para acertar donde no hay margen de error. Y encima equipado con auténticos ojos de halcón. El visor Bushnell Nitro. Un visor polivalente con vidrios ELD. Tratamientos multicapa y la nitidez necesaria para ver colores reales. Y no fantasmas en la lejanía. Gracias a su sistema HDOS, Fernando no ha tenido que imaginar nada. Lo ha visto todo tal y como es, pero con más luz, más contraste, más color y menos dudas. Porque cuando el monte te pone a prueba, el equipo no puede ser un adorno. Tiene que responder. ¿Y hoy todo ha respondido? Hoy no ha sido solo caza. Ha sido espera, paciencia, intuición y respeto. Ha sido fallar sin disparar y acertar sin gritar. Hoy el monte ha hablado y Fernando ha sabido escuchar. Pero esto no acaba aquí. Porque en el próximo capítulo nos vamos a Galicia tras los grandes jabalíes con el lobo ibérico de fondo. Y esa frontera invisible entre lo salvaje y lo que aún queda de nosotros. Nos vemos en el monte.